Hay odios que crecen despacio, que se alimentan durante años con cada comparación, con cada logro tuyo que él ve como fracaso suyo, con cada abrazo que recibiste y que él sintió que le quitaron. Mi hermano me dijo 1000 veces que yo le arruiné la vida, que yo fui la hija deseada y él el error de prueba, que mis victorias eran su humillación y mis fracasos su excusa para aplastarme. Lo que tú tienes es mío, repetía. Lo que tú logras me lo quitaste. Tú existes para recordarme todo lo que nunca fui. Y durante 18 años fui su saco de golpes emocional. Mi madre decía que sufría de celos. Mi padre decía que los hermanos son así. Nadie veía el veneno creciendo. Hasta ese día. El día en que encontré el audio escondido en su carpeta. Un archivo de voz donde mi hermano planeaba cada detalle de mi caída. Donde admitía haber saboteado mis cosas. Donde hablaba de provocarme frente a mi madre. Y donde decía algo que me heló la sangre: a veces los accidentes ocurren. Si ella cae por las escaleras, si resbala en el baño, nadie va a sospechar de mí. Mi hermano no solo me odiaba. Estaba planeando lastimarme. Eliminarme. Y hacer que pareciera accidente. Mi hermano siempre dijo que yo le arruiné la vida. Que yo fui la hija deseada y él el error de prueba. Que mis victorias eran su humillación y mis fracasos su excusa para aplastarme. Lo que tú tienes es mío. Lo que tú logras me lo quitaste. Tú existes para recordarme todo lo que nunca fui. Toda mi infancia fui su saco de golpes emocional. Mi madre decía que él sufría de celos. Mi padre decía que los hermanos son así. Nadie veía, o prefería no ver, el veneno creciendo. Pero nada se comparó a lo que descubrí esa noche. En su cuarto. Dentro de una carpeta escondida detrás de la cama. Un audio. Un único archivo. Pero capaz de destruir todo lo que yo creía que era verdad. Era fin de tarde. La luz dorada entraba por la ventana lateral e iluminaba la pared azul petróleo suave del pasillo de la casa. Había sido enviada por mi madre al cuarto de mi hermano a buscar los documentos del carro. Él estaba ocupado, como siempre. Empujé la puerta. Estaba todo desordenado. Olor a sudor, polvo, rabia acumulada. Su mochila estaba abierta. Al lado, una carpeta café caída en el piso. Tomé la carpeta. Casi por reflejo. Dentro había hojas sueltas, garabatos, cuentas atrasadas. Y una pequeña USB negra. Fría. Pesada. Escondida demasiado. Mi corazón se aceleró. La conecté a mi laptop. Un único archivo, audioplanfinal.bav. La garganta se me cerró. Hice clic. La voz de mi hermano surgió clara. Fría. Sin emoción. Yo ya no aguanto más. Esa niña lo tiene todo. Siempre la defendieron. Siempre la pusieron arriba de mí. Cerré los ojos. Respiré. Esta vez se acabó. Ella va a caer. Voy a hacer que todos vean quién es en realidad. El sonido de una silla arrastrándose. Papel siendo manipulado. Primero voy a borrar sus archivos. Luego voy a esconder cosas en su mochila. Después voy a decir que roba. Ella llora fácil. Solo tengo que provocarla delante de mamá. Mi estómago se revolvió. Y si eso no funciona, si ella sigue siendo la reina de la casa, entonces haré lo que pensé hace años. Un silencio denso ocupó el cuarto. Mi respiración falló. Hasta que él susurró: a veces los accidentes ocurren. Mi cuerpo se congeló. Casi vomito. La grabación continuó. Si ella cae por las escaleras, si ella resbala en el baño, si ella se lastima, nadie va a sospechar de mí. Ella siempre fue torpe. Sentí lágrimas quemando mis ojos. Iba a lastimarme. Iba a eliminarme. Y a culparme. Otro ruido en el archivo. Papel rasgado. Tengo todo listo. La lista, los horarios. Ella no tiene idea. Cerré la laptop de golpe. Me quedé inmóvil. Cuando escuché pasos en el pasillo.
sus pasos. ¿Qué haces aquí?, dijo parado en la puerta, su sombra recortada por la luz dorada. Escondí la USB detrás de mí. Él entrecerró los ojos. Estabas revisando mis cosas, ¿verdad? Yo solo vine a buscar los documentos del carro. Él se rió. Una risa corta, llena de desprecio. Tú siempre metida donde no debes. Di un paso atrás. Él avanzó. Sabes, murmuró, a veces pienso que hubiera sido mejor que tú nunca hubieras nacido. Mi corazón se aceleró. ¿Grabaste eso?, pregunté casi sin voz. Él se congeló. ¿Qué escuchaste? No respondí. Él avanzó más. ¿Qué escuchaste? Antes de que pudiera correr, 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal de la casa. Los dos nos congelamos. Otro golpe. Más fuerte. La voz de mi madre resonó. ¿Quién es? Silencio. Hasta que una voz masculina, oficial y cortante, respondió, abra. Tenemos una denuncia. Un audio incriminatorio de un posible intento de daño premeditado. Queremos hablar con la menor y con el hermano que aparece planeando su caída. Mi hermano se puso blanco. Literalmente blanco. No puede ser. Soltó el aire como quien pierde la guerra. Caminé a la puerta del pasillo todavía temblando. Él agarró mi brazo. No los abras, susurró. Por favor, no los abras. Lo enfrenté por primera vez sin miedo. Intentaste destruirme. Él tragó saliva. Y voy a pagar por eso. Pero era demasiado tarde. Bajé las escaleras. Abrí la puerta. El agente me miró firme. Este audio salvó tu vida. Detrás de mí, mi hermano cayó de rodillas. Y empezó a llorar. Pero para entender cómo llegamos ahí, para entender por qué mi hermano pasó años cultivando un odio tan profundo que planeó lastimarme físicamente, para entender por qué crecí siendo su enemiga sin haberle hecho nada. Hay que regresar al principio. Hay que volver a esa casa en las afueras de Guadalajara, a esa cocina que olía a café de olla y a resentimiento, a esos días donde mi hermano todavía sonreía y yo creía que los hermanos se amaban. Hay que volver a cuando nació la rivalidad, a cuando una palabra de nuestros padres plantó la semilla que se convertiría en monstruo. Mi hermano se llama Diego. Yo me llamo Sofía. Y somos hijos de Marta y Roberto Mendoza. Una familia normal de Guadalajara. Mi padre trabajaba como contador. Mi madre era maestra. Y durante los primeros años de mi vida, todo parecía bien. Diego tenía 5 años cuando yo nací. Y según me contaron, al principio estaba emocionado. Iba a tener una hermanita. Alguien con quien jugar. Alguien a quien cuidar. Pero algo cambió. Algo que yo no causé pero por lo que pagué toda mi vida. Según mi tía Guadalupe, la hermana de mi madre, el problema empezó con una frase. Una frase que mi abuela dijo cuando me conoció. Miren qué hermosa. Esta sí salió bonita. Como si Diego, con sus 5 años, no hubiera salido bonito. Como si su existencia hubiera sido un experimento fallido y yo el resultado exitoso. Y mi madre, en lugar de corregir a mi abuela, se rió. Se rió como si fuera un chiste inocente. Pero Diego lo escuchó. Y aunque era pequeño, entendió. Entendió que había una comparación. Y que en esa comparación, él había perdido. Las comparaciones siguieron. Conforme crecí, conforme empecé a hacer cosas, cada logro mío se convirtió en recordatorio del fracaso de Diego. Mira, Sofía ya camina y apenas tiene 10 meses. Diego tardó 14. Sofía ya habla clarito. Diego todavía tartamudeaba a esa edad. Sofía sacó 10 en la escuela. Diego apenas pasa con 6. Y nadie se daba cuenta. Nadie veía que cada comparación era un clavo en el corazón de Diego. Que cada vez que me alababan, él se encogía. Se volvía más pequeño. Más invisible. Diego empezó a portarse mal. Como forma de llamar atención. Aventaba juguetes. Gritaba. Hacía berrinches.
Y mis padres, en lugar de ver el dolor detrás del comportamiento, lo castigaban. Diego, ya estás grande. Compórtate. Mira a tu hermana, ella no hace esas cosas. Y cada corrección incluía esa maldita comparación. Mira a tu hermana. Como si yo fuera el estándar. Como si él tuviera que ser como yo. Y él empezó a odiarme. No porque yo le hubiera hecho algo, sino porque yo existía. Porque mi existencia era la medida de su insuficiencia. Cuando yo tenía 6 años y él 11, las cosas empeoraron. Yo empecé a ganar concursos en la escuela. Dibujo. Ortografía. Matemáticas. Y mis padres estaban orgullosos. Ponían mis diplomas en la sala. Los mostraban a las visitas. Miren lo que hizo Sofía. Es tan inteligente. Y Diego, sentado en su cuarto, veía cómo su espacio en la casa, su lugar en el corazón de mis padres, era reemplazado por mis logros. Y nadie le preguntaba cómo se sentía. Nadie le decía que él también era valioso. Solo le decían, ¿por qué no eres como tu hermana? Diego empezó a sabotearme. Pequeñas cosas al principio. Escondía mis útiles escolares. Rompía mis dibujos. Derramaba agua en mis cuadernos. Y cuando yo lloraba, cuando le decía a mis padres, ellos lo regañaban. Pero era un regaño que no llegaba al fondo. Diego, no molestes a tu hermana. Sin preguntarle por qué lo hacía. Sin entender que era un grito de ayuda. Que estaba diciendo, mírenme a mí también. Yo también existo. Yo también necesito amor. Pero el mensaje que Diego recibía era otro. El mensaje era, tu hermana importa más. Sus cosas son más valiosas. Su felicidad es más importante. Y ese mensaje se fue acumulando. Año tras año. Hasta que se convirtió en algo oscuro. Algo tóxico. Algo peligroso. Y yo, sin saberlo, sin haberlo causado, me convertí en su enemiga. En la razón de su dolor. En el blanco de su odio. Cuando entré a la secundaria, yo era buen estudiante. Tenía amigos. Los maestros me querían. Y en las reuniones familiares, era de quien todos hablaban. ¿Cómo está Sofía? ¿Qué hace Sofía? ¿Sofía ya tiene novio? Y Diego, 2 años mayor, 2 años más invisible, escuchaba. Nadie preguntaba por él. Nadie le prestaba atención. Era como si no existiera. Y cuando intentaba hablar, cuando intentaba compartir algo, alguien interrumpía. Ay, eso me recuerda que Sofía. Y la conversación se desviaba. Otra vez hacia mí. Diego empezó a decirme cosas. Cosas crueles. Eres una niña mimada. Todo lo tienes fácil. No sabes lo que es sufrir. Y yo no entendía. No sabía que para él, mi simple existencia era sufrimiento. No sabía que cada logro mío era humillación suya. No sabía que me odiaba. Pensaba que así eran los hermanos mayores. Que era normal. ¿Qué pasaría? Pero no pasó. Empeoró. Cuando yo tenía 15 años, gané una beca para estudiar en una preparatoria prestigiosa. Mis padres hicieron una fiesta. Invitaron a la familia. Celebraron mi logro. Y Diego, que acababa de reprobar el semestre, que estaba luchando con la escuela, con la vida, tuvo que estar ahí. Sonriendo. Felicitándome. Mientras por dentro se moría. Y nadie lo notó. Nadie vio las lágrimas que aguantaba. Nadie vio cómo sus manos temblaban de rabia. Esa noche, Diego entró a mi cuarto. Yo estaba dormida. Me despertó. Me miró con ojos que no reconocí. Y dijo, algún día vas a pagar por esto. Por toda la atención que te dan. Por todo lo que me quitaste. Yo no entendí. ¿Quitarte qué? Yo no te quité nada. Él se rió. Una risa amarga. Vacía. Me quitaste a mis padres. Me quitaste mi lugar. Me quitaste mi vida. Y salió. Dejándome con miedo. Con confusión.
con la sensación de que algo muy malo estaba creciendo. Traté de hablar con mis padres. Les dije que Diego me asustaba, que decía cosas raras. Pero ellos no me tomaron en serio. Ay, Sofía, no exageres. Diego solo está celoso. Ya se le pasará. Pero no se le pasó. Porque los celos que no se atienden se pudren. Se vuelven odio. Se vuelven resentimiento. Se vuelven deseo de destruir. Diego empezó a destruir mis relaciones. Cuando traía amigos a la casa, él les decía cosas. Les decía que yo hablaba mal de ellos. Les inventaba chismes. Y mis amigos empezaban a alejarse. Sin explicación. Sin razón aparente. Y yo no entendía por qué. No hasta años después. No hasta que uno de ellos me confesó, tu hermano nos dijo cosas horribles. Cosas que supuestamente tú dijiste. Y nosotros le creímos. También saboteaba mis cosas académicas. Borraba archivos de mi computadora. Escondía mis trabajos. Rompía mis libros. Y cuando yo me quejaba, cuando le decía a mis padres, él negaba. Yo no fui. Ella está inventando. Está loca. Y mis padres, cansados de los pleitos, empezaron a dudar de mí. Sofía, ¿estás segura? Tal vez lo perdiste tú. Tal vez estás estresada. Y yo empecé a dudar de mi cordura. Empecé a pensar que tal vez sí estaba inventando. Que tal vez sí estaba loca. Pero no estaba loca. Diego solo era muy bueno mintiendo. Muy bueno manipulando. Muy bueno destruyendo sin dejar evidencia. Y durante años se salió con la suya. Hasta ese día. El día en que mi madre me mandó a su cuarto. El día en que encontré la carpeta. El día en que descubrí el audio. Y toda la verdad salió a la luz. Cuando escuché ese audio, cuando escuché su voz admitiendo todo, planeando mi caída, amenazando con lastimarme físicamente, sentí una mezcla de horror y validación. Horror porque mi hermano, la persona que debería protegerme, quería hacerme daño. Pero también validación. Porque no estaba loca. No estaba imaginando. Todo era real. Cada sabotaje. Cada mentira. Cada destrucción. Y él lo había documentado. No por accidente. Sino como terapia retorcida. Como forma de organizar su odio. En el audio había detalles que me destrozaron. Hablaba de cómo había borrado mi trabajo final de la prepa. Cómo había puesto drogas en mi mochila esperando que me expulsaran. Cómo había inventado que yo robaba dinero. Y cómo, cuando nada funcionó, cuando yo seguía siendo la favorita, decidió escalar. Decidió que si no podía destruir mi reputación, destruiría mi cuerpo. Planeaba accidentes. Planeaba lastimarme de formas que parecieran mi torpeza. Mi mala suerte. Y la parte más perturbadora era su tono. No había remordimiento. No había duda. Hablaba de hacerme daño como quien habla de lavar platos. Con frialdad. Con determinación. Con la certeza de quien ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Y entendí que estaba en peligro. Peligro real. Que no era drama. Que no era exageración. Que mi hermano realmente podría lastimarme. Matarme. Y hacer que todos creyeran que fue accidente. Cuando lo confronté, cuando él me encontró con su laptop, vi en sus ojos algo que nunca había visto. Pánico. Porque finalmente había sido descubierto. Finalmente su fachada se había caído. Y no había forma de mentir. No había forma de negar. La evidencia estaba ahí. En su propia voz. Con sus propias palabras. Admitiendo todo. Entonces llegaron los agentes. Y resultó que yo no había sido la única en sospechar. Una amiga mía, preocupada por cosas raras que yo le había contado, había hablado con un consejero escolar. Y el consejero había contactado a las autoridades. Y cuando revisaron, cuando investigaron, encontraron cosas. Encontraron mensajes. Encontraron búsquedas en su computadora. Cómo hacer que algo parezca accidente.
como lastimar sin dejar evidencia. Y habían empezado una investigación. Y ese día habían llegado para confrontarlo. Diego fue arrestado. Los cargos fueron graves. Intento de daño premeditado. Acoso. Amenazas. Y cuando lo esposaron, cuando se lo llevaron, me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. No era arrepentimiento. Era resentimiento. Como si yo tuviera la culpa. Como si al ser descubierto, yo le hubiera hecho algo a él. Y entendí que Diego estaba roto. Tan roto que no podía ver su propia responsabilidad. Solo podía ver a todos los demás como culpables. Mis padres entraron en shock. Porque finalmente tuvieron que enfrentar la verdad. Que habían fallado. Que sus comparaciones, su favoritismo, su ceguera, habían creado un monstruo. Habían tomado a un niño vulnerable y lo habían convertido en alguien capaz de planear el daño de su hermana. Y esa culpa los destruyó. Mi madre lloró durante semanas. Mi padre se volvió silencioso. Distante. Como si no pudiera vivir consigo mismo. Y yo tuve que decidir qué hacer. Tenía 18 años. Diego tenía 23. Y yo tenía el poder de perdonar o de testificar. Los abogados me dijeron que sin mi testimonio, el caso era débil. Que Diego podría salir con castigo menor. Pero que si yo testificaba, si yo contaba todo, podría haber consecuencias reales. Y yo no sabía qué hacer. Porque a pesar de todo, era mi hermano. Y parte de mí todavía lo amaba. O amaba la idea de lo que pudo haber sido. Decidí testificar. Porque entendí que el amor no significa permitir daño. Que proteger a alguien de las consecuencias de sus acciones no es amor, es complicidad. Y que Diego necesitaba ayuda. Ayuda que solo vendría si enfrentaba la verdad. Entonces conté todo. En corte. Frente a juez, abogados, familia. Conté cada sabotaje. Cada mentira. Cada amenaza. Y mostré el audio. Y vi cómo la sala se quedaba en silencio. Como todos finalmente entendían la magnitud del odio que Diego había cultivado. Diego fue sentenciado a 3 años en un centro de rehabilitación psicológica. No prisión. Porque el juez vio que necesitaba tratamiento, no castigo. Que estaba enfermo. Que había sido víctima también, aunque eso no justificaba lo que hizo. Y durante esos 3 años, yo seguí con mi vida. Fui a la universidad. Estudié psicología. Porque quería entender. Quería entender cómo se llega a odiar tanto. Cómo el resentimiento se convierte en veneno. Cómo las familias crean sus propios monstruos. Mis padres fueron a terapia. Finalmente. Finalmente enfrentaron su papel en todo esto. Enfrentaron cómo sus palabras, sus acciones, sus comparaciones, habían dañado a Diego. Y empezaron a sanar. Empezaron a entender que amar a un hijo no significa compararlo. Que cada niño es diferente. Que cada niño necesita sentirse valioso por lo que es, no por cómo se compara con otros. Diego salió del centro hace 2 años. Y pidió verme. Y yo, con miedo pero con esperanza, acepté. Nos sentamos en una cafetería. Neutral. Segura. Y él lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar. Y pidió perdón. Perdón por los años de abuso. Por el odio. Por el plan de hacerme daño. Y explicó. Explicó cómo cada día de su vida se sintió inferior. Cómo cada logro mío era recordatorio de su fracaso. Cómo el amor de nuestros padres parecía finito, como si amarme a mí significara menos amor para él. Y yo lo escuché. Y entendí. Entendí que Diego había sido víctima también. Víctima de comparaciones. Víctima de expectativas. Víctima de padres que, sin mala intención, habían creado competencia donde debía haber amor. Y aunque eso no justificaba lo que hizo, lo explicaba. Y me permitió empezar a perdonar. No olvidar. Nunca olvidaré. Pero perdonar. Por mí. Por mi paz. Por mi futuro.
Hoy, 5 años después, Diego y yo tenemos una relación. No es normal. Nunca será completamente normal. Pero existe. Hablamos. Nos vemos ocasionalmente. Y él está en terapia constante. Trabajando en su resentimiento. En su autoestima. En aprender que el valor de uno no depende de compararse con otros. Y yo también estoy en terapia. Porque vivir con ese miedo, con esa traición, deja cicatrices. Cicatrices que necesitan sanar. Mis padres cambiaron. Completamente. Se dieron cuenta del daño que causaron. Y ahora son conscientes. Nunca comparan. Nunca favorecen. Y cuando ven a otros padres haciendo lo mismo, los detienen. Les explican. Les cuentan nuestra historia. Para que otros niños no se conviertan en el próximo Diego. Para que otras familias no vivan lo que nosotros vivimos. Si tú que estás escuchando esto tienes hermanos, si hay rivalidad, si hay comparaciones, si sientes que eres el favorecido o el olvidado, quiero que sepas algo. Las comparaciones destruyen. Destruyen a ambos lados. Al que es alabado y al que es ignorado. Porque uno vive con culpa y el otro con resentimiento. Y ambos pierden. Pierden la oportunidad de ser hermanos. De apoyarse. De amarse sin competencia. Si eres padre, si tienes varios hijos, por favor entiende. Cada hijo es diferente. Cada hijo tiene sus propios talentos. Sus propios tiempos. Sus propias luchas. Y compararlos no los motiva. Los destruye. Les enseña que el amor es condicional. Que tienen que competir por tu atención. Por tu afecto. Por tu orgullo. Y eso crea heridas que duran toda la vida. El resentimiento entre hermanos es más común de lo que pensamos. Y muchas veces escala. Escala a sabotaje. A abuso. A violencia. Y las familias, cegadas por la negación, no ven hasta que es demasiado tarde. Hasta que alguien se lastima. Hasta que alguien se va. Hasta que la familia se rompe irreparablemente. Esta es mi historia. La historia de una hermana que fue odiada sin haberlo causado. Que fue saboteada durante años. Que descubrió un audio donde su hermano planeaba hacerle daño. Pero que también es la historia de un hermano que fue dañado por comparaciones. Que se convirtió en lo que nunca debió ser. Y que finalmente encontró ayuda. Encontró tratamiento. Encontró un camino hacia la sanación. Si esta historia te tocó, si te identificaste con algo de lo que aquí se contó, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que han enfrentado conflictos familiares y han encontrado formas de sanar. Historias de rivalidad pero también de reconciliación. De odio pero también de perdón. Subimos videos nuevos todos los días. Porque creemos que cada historia merece ser contada. Y cada familia merece saber que hay esperanza. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si eres hermano, ama sin competir. Si eres padre, ama sin comparar. Porque las familias no deberían ser campos de batalla. Deberían ser refugios.